Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio con la presentación del caso clínico del día hoy, viernes 11 de febrero. Mi nombre es la doctora Daniela Robles Rodríguez, yo soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a mi profesora asesora, la doctora Rosa Ivette Guzmán Avilán, para la preparación de esta sesión. Vamos a iniciar con la ficha de identificación de nuestra paciente. Esta paciente tenía las siglas de su nombre LMS, con una edad de 38 años, de género femenino y el registro pues mostrado. Su religión era católica, ella era soltera, había nacido en la Ciudad de México, sin embargo desde hace 12 años estaba residiendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Su ocupación era maestra, el interrogatorio fue directo y ella, su motivo de consulta fue anafilaxia. Fue referida por un médico particular. En cuanto a sus antecedentes de importancia dentro de los familiares, su madre tenía hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2 ya diagnosticada en tratamiento. Su padre había sido finado por un infarto agudo al miocardio y tenía una hermana con diagnóstico de migraña. Nada más relevante en la familia. Dentro de los patológicos niega transfusiones, fracturas o hospitalizaciones previas. Solamente dentro de lo quirúrgico mencionaba la realización de una manga gástrica en diciembre del 2019. En cuanto a antecedentes de atopia, pues fueron negados. Y además refería el consumo de algunos medicamentos tales como multivitamínicos de la marca One A Day desde hace un año, 8 meses, además de biotina, magnesio, vitamina E, omega 3, vitamina D, y tenía 6 meses que ella consumía fentermina a una dosis de 15 miligramos al día aproximadamente. Dentro de los no patológicos, sus inmunizaciones eran completas, el tabaquismo y drogas eran negados. Sí llegaba a consumir alcohol en eventos sociales, sin embargo, refería no llegar hasta la embriaguez, y cohabitaba con una persona en una zona urbana con servicios básicos completos. No tenía mascotas, sin embargo, refería a la presencia de pinos como la flora pues en su hogar. Dentro de los antecedentes ginecológicos, ella no había estado embarazada. Su menarca la tuvo a los 15 años de edad con un ciclo regular de 28 por 7 días, con fecha de última regla el 24 de octubre del 2019. No llevaba vida sexual activa. Ella refería que no llevaba ningún método de planificación familiar en el momento de la consulta. Ya iniciando dentro del padecimiento actual, ella acudió con nosotros el día 16 de noviembre del 2021 y refería como antecedente que el 6 de septiembre del 2021 había iniciado con su padecimiento. Había presentado de forma súbita prurito en el cuero cabelludo, evolucionándose a generalizado con presencia de ronchas en lo que era el cuello, la espalda, los brazos y las piernas, acompañado también de angioedema en cara, labios y lengua. Previo al evento, aproximadamente 30 minutos, ella refería el consumo de una hamburguesa, una malteada y papas a la francesa con queso amarillo. Era lo único a lo que lo relacionaba, no había ingesta de medicamentos ni de ningún otro factor. Acude a una clínica particular en donde le administran cloropiramina intravenosa dosis única, sospechando en un cuadro de alergia con resolución progresiva de los síntomas. 2 meses posteriores, presenta nuevamente otro cuadro caracterizado por ronchas pruriginosas, igual en cuero cabelludo, que se extendieron a tronco y extremidades, con presencia en esta ocasión de palpitaciones, visión borrosa y falta de aire. Esto también estuvo asociado al consumo de diclofenaco más complejo B y vino tinto 30 minutos previos. Nuevamente acude a la valoración en la clínica particular, en donde le administran dexametasona 8 miligramos, dosis única, una dosis de adrenalina de 5 miligramos y metilprednisolona en infusión, repitiendo la dosis de adrenalina a los 20 minutos debido a que persistía como urticaria. Cabe destacar que esta paciente no refería que hubiera tenido reacciones previas con ningún AINE, pero era la primera vez que hacía la combinación con el complejo B y que además pues se lo tomaba con vino tinto.
En cuanto a su exploración física, pues al momento de la consulta la paciente estaba asintomática, con una edad aparente a la cronológica, orientada, buena hidratación, no tenía fases características, en su piel no tenía ninguna lesión activa en ese momento, pues cabeza sin alteraciones debido a no presentar datos de atopia, pues su nariz tenía mucosa rosada, no tenía hipertrofia de cornetes, la faringe y mucosa oral sin alteraciones, y dentro de lo torácico, pues su auscultación era conservada completamente con un precordio rítmico sin soplos. Los signos vitales estaban normales, frecuencia respiratoria de 18, frecuencia cardíaca de 73, y su peso y talla nos mostraban pues datos de sobrepeso, más o menos con un IMC de 27. En ese momento se le otorgó el diagnóstico de anafilaxia por colorantes, una sospecha de anafilaxia por colorantes, y se citó en un mes para pruebas cutáneas a tartrazina. Se le dejó cetiricina 10 miligramos durante 10 días, además de que se le sugirió pues comprar el kit de anafilaxia para estar preparada en cualquier momento. Se le dio la capacitación y se solicitó también triptasa sérica basal. Ella vuelve con nosotros a la consulta el día 16 de diciembre del 2021. Acudía sin presentar nuevos episodios de esta anafilaxia. Se le hicieron las pruebas cutáneas a tartrazina, en las cuales resultaron positivas, con un testigo negativo tamaño de la roncha de 2x2, y por parte de la roncha de la tartrazina pues de 5x4, pues integrando el resultado positivo. Se le solicitó nuevamente la triptasa sérica basal, sin embargo hasta el momento pues no la ha podido solicitar debido a pues su alto costo. En cuanto al manejo, se le sugirió a la paciente evitar los AINES y alimentos con tartrazina, en caso de dolor utilizar paracetamol, y nuevamente pues se le sugirió pues siempre llevar consigo el kit de anafilaxia por si se llegaba a presentar. Y bueno, en esta ocasión haremos una revisión acerca de la alergia a los colorantes debido al cuadro clínico que presentó la paciente. Realmente pues es un tema que tiene todavía muchas contradicciones y que tiene mucho todavía que estudiarse, pero pues vamos a ir revisándolo poco a poco. Los colorantes pertenecen a un grupo que se denomina aditivos alimentarios. Inicialmente, para definirlo, pues los aditivos los vamos a conocer como cualquier sustancia que con un fin distinto al alimenticio es añadida intencionalmente a los alimentos. Sin embargo, no solamente va a ser a los alimentos, también puede añadirse a los medicamentos o a los cosméticos. Y estos aditivos pueden añadirse en cualquier proceso de la preparación de estos artículos, por ejemplo, desde la fabricación, la preparación, la transformación, desde el envase, puede ser incluso en el transportamiento o en el almacenamiento. ¿Con qué función se van a agregar estos aditivos? Pues para transformarlos en alimentos más seguros, preservándolos de bacterias y de los cambios medioambientales, previniendo su oxidación, o también mejorando su apariencia, sabor y consistencia. Existen normativas que rigen el consumo o la inclusión de estos aditivos en lo que son alimentos, medicamentos o cosméticos, como por ejemplo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que también está muy al pendiente de este tema. Sin embargo, en lo que es en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, ellos tienen una lista de aditivos que están actualizando continuamente, y el último reporte incluye que existen ya más de 3,000 sustancias de este tipo. Sin embargo, otra asociación denominada GRAS, que se conoce como generalmente reconocidos como seguros, se encarga de demostrar cuáles aditivos o cuáles colorantes pueden ser consumibles por el humano sin que generen ningún perjuicio, y también a qué dosis. Y hasta el momento estos incluyen alrededor de unas 1,000 sustancias de los aditivos que son consideradas como seguras para su consumo o su utilización en humanos. También existe otra organización que es la Fundación de Seguridad Alimentaria y Prevención de Alergias, en donde participa nuestra jefa de servicio, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz. Esta fundación está
creada sin ánimo de lucro, y el objetivo es aportar seguridad al colectivo de pacientes y familias a través de la creación y desarrollo de soluciones que complementen a corto plazo necesidades que aún no estén cubiertas en el ámbito de las alergias, sobre todo alimentarias, y su relación con la industria alimentaria. Esta organización nos va a ayudar a promover la garantía y la confianza, aumentando la seguridad de los alérgicos en el consumo de todos sus alimentos. Y pues como ya sabemos, desde el 2014 ya eh, se autorizaron que estos 14 alimentos pues sean mencionados en el envase de algunos productos industrializados de manera legal, para que los pacientes alérgicos pues estén al tanto y puedan evitarlos de ser posible. En cuanto a la normativa de México, la asociación que se encarga de revisar esta seguridad alimentaria es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en una serie de artículos que se van a encontrar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en la Ley General de Salud, en el Reglamento del Control Sanitario de Productos y Servicios, y también en el Diario Oficial de la Federación. Cabe destacar que estos artículos o estos fragmentos de la normatividad pues están cambiando constantemente. Y bueno, estos aditivos van a tener múltiples funciones, pueden ser acidificantes, pueden ser acondicionadores, antiaglutinantes para evitar que las sustancias se compacten, pueden ser antiespumantes, antioxidantes, pueden ser clarificantes, pueden ser incluso para conservar las sustancias o los alimentos, pueden ser emulsificantes, así como endurecedores, espumantes, gasificantes, entre muchos otros. Y de acuerdo a estas funciones, los vamos a clasificar en 8 grandes grupos, que son los antioxidantes, los colorantes, los conservadores, los emulsificadores y estabilizadores de sabor, los solventes, los agentes de glaseado, los edulcorantes y los agentes espesantes. Sin embargo, aproximadamente el 90% de los aditivos alimentarios más utilizados van a caer en estos 3 grupos, en los antioxidantes, colorantes y conservadores. De manera general, esta alergia a los aditivos alimentarios pues está poco estudiada, hay muy pocos estudios que reportan una prevalencia como tal. Sin embargo, se ha estudiado en población danesa que alrededor de un 0.18% de la población puede llegar a presentar una reacción alérgica a los aditivos alimentarios. Sin embargo, en la población británica la prevalencia pues es muy diferente, muy cambiante, que puede ir desde el 0.01% al 0.23%. Y de manera general, mundial, se estima que aproximadamente el 1% de los adultos y el 2% de los niños puede llegar a presentar alguna reacción alérgica a algún aditivo alimentario. Y esta se sabe que puede aumentar hasta el 7% en los niños que ya tienen una comorbilidad como una enfermedad alérgica. Del lado derecho podemos ver un cuadro en donde depende de cada uno de los colorantes, ya sea independientemente de su origen, más adelante vamos a ver las clasificaciones de acuerdo a su origen, pues pueden tener distintas manifestaciones clínicas. Lo más frecuente es que causen pues reacciones de urticaria, de angioedema, pero incluso pueden llegar a generar reacciones tan graves como una anafilaxia. Y sobre todo dentro de la tartrazina hay un rango donde se especifica incluso alteraciones a nivel neuropsiquiátrico, sobre todo en los niños, como más adelante lo vamos a ver. Ya entrando de lleno a los colorantes, estas las vamos a definir como sustancias que dan o restituyen el color a un producto con el objetivo de mejorar el aspecto visual de un alimento, siempre y cuando no se modifique su valor nutricional, el sabor o la seguridad de un alimento. Hay muchísimos tipos de colorantes, sin embargo, hasta el 90% de los colorantes que son utilizados se van a representar con estos 4 más importantes, que son la tartrazina, el rojo cochinilla, el azul índigo y el amarillo ocaso. Y hay otros menos frecuentes, como por ejemplo la carmina, el anato, el beta-caroteno, la paprika, el azafrán,
la eritrocina y la indigocina. Esta es la clasificación de los colorantes que les mencionaba. De acuerdo a su origen, los podemos clasificar en naturales, sintéticos y minerales. A su vez, los colorantes sintéticos van a tener una subclasificación en azoicos y no azoicos. Por ejemplo, dentro de los sintéticos azoicos tenemos a la tartrazina, al amarillo naranja y al rojo cochinilla, que es un colorante muy similar a la cochinilla natural. Y dentro del grupo de los no azoicos vamos a tener principalmente a la eritrocina, al amarillo quinoleína y a la indigocina. Por parte de los colorantes naturales, estos van a representar con mucho menos frecuencia reacciones de hipersensibilidad. Sin embargo, por sus características, se ha demostrado que estas van a ser reacciones que van a estar mediadas característicamente por IgE, con el involucro de pues, un alérgeno determinado, e incluso se han llegado a presentar reacciones tan severas como la anafilaxia con los colorantes naturales. Por parte de los colorantes sintéticos, están más asociados con reacciones de hipersensibilidad de tipo no IgE, por lo que en su mayoría pues, van a ser cuadros leves, como puede ser urticaria crónica, angioedema, puede ser datos de asma, e incluso pues exacerbaciones de dermatitis atópica. Y según otras bibliografías también existe otra clasificación de acuerdo a su origen que los divide en orgánicos e inorgánicos, y también de acuerdo a su solubilidad los vamos a definir en solubles y no solubles. ¿Y cuál va a ser la importancia de este tema? Sobre todo que los consumidores actualmente tienen la tendencia a ser un poquito más consumidores como tal de los colorantes alimentarios que son naturales. Sin embargo, pues la industria alimentaria prefiere utilizar colorantes artificiales debido a que tienen una mayor estabilidad, una mayor potencia y un mejor precio. Entonces, pues a las industrias les conviene más utilizar los colorantes sintéticos, ya que hacen pues producción a gran escala. Sin embargo, esta tendencia del consumidor a la preferencia del consumo de sustancias naturales o orgánicas está pues cambiando este paradigma que utilizan las industrias hacia que los reemplacen con extractos naturales, y son alternativas que se están intentando cambiar pues de manera un poco lenta pero segura, sobre todo en Estados Unidos y en la Unión Europea. También sabemos que el mayor problema en diagnosticar reacciones a los colorantes alimentarios pues va a ser la identificación del agente causante, lo cual pues debe basarse en una cuidadosa historia de la alimentación, porque un solo alimento puede contener varios colorantes. La literatura sobre el tema, así como el impacto de la salud en los niños y en los adultos, va a continuar en aumento. En niños continúa no siendo clara la repercusión que pueden tener estos en su organismo. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que la cantidad de colorantes o de aditivos de manera general que los niños están consumiendo ha ido aumentando con el paso de los años. Por ejemplo, se estima que en 1950 el consumo era de 12 miligramos per cápita por día. Sin embargo, en el 2012 esta cantidad se ha quintuplicado a 62 miligramos per cápita por día. Y esto se debe a que pues existen muchos colorantes en bebidas y sobre todo en dulces, que son de los productos que más consumen los niños. En niños se ha visto que la cantidad ingerida va a influir con la aparición de reacciones adversas. ¿Qué reacciones adversas se ha encontrado que estos desarrollan? Pues sobre todo neuropsiquiátricas como irritabilidad, inquietud y trastornos del sueño. Esto se demostró en un estudio en donde se administró placebo y tartrazina a dosis de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 miligramos de manera aleatoria todas las mañanas, y al final del día se estuvieron registrando las calificaciones del comportamiento, y gracias a este estudio pues logró identificarse esto. Sin embargo, pues no se refería al tamaño de la muestra que fue utilizada.
También, pues de acuerdo al consumo de alimentos que tengan los niños, pues va a ser la cantidad de colorantes que puedan estos consumir. Por ejemplo, en este estudio se encontró una amplia variación de las concentraciones de acuerdo al tamaño de porción. Por ejemplo, el consumo de bebidas tiene aproximadamente de 0.2 hasta 52.3 miligramos de tartrazina por cada 240 mililitros. Los dulces, por su parte, puede ir desde 0.3 hasta 33 miligramos por porción, que serían 100 miligramos. Dentro de los cereales puede ir el contenido de tartrazina desde 9.4 hasta 41.3 miligramos. Y en los helados, pues es también muy similar, desde 1.9 hasta 6 miligramos por cada 100 mililitros. Entonces, pues como podemos ver, con un solo consumo, por ejemplo, de bebidas, podemos incluso alcanzar la dosis mínima tolerable, que más adelante la vamos a ver. En cuanto a los colorantes naturales, vamos a hablar un poquito de ellos. Inicialmente, pues tenemos el carmín. Este carmín va a tener ambos alérgenos, tanto de alto como de bajo peso molecular, por lo que esto va a hacer que cause tanto respuestas mediadas por IgE como respuestas mediadas por IgE, pero a través de aptenos, porque cuando las moléculas son de bajo peso molecular, no pueden hacer reacciones mediadas por IgE por sí solas, siempre tienen que ir acompañadas de un transportador. Se han identificado estas 3 proteínas de estos pesos moleculares que han estado asociadas a asma ocupacional. Y este carmín, como ya sabemos, pues se va a obtener de la cochinilla, del animalito cochinilla, a través del raspado de estos animalitos. Otro de los colorantes naturales importantes es el anato. Este es un colorante vegetal natural que también ha sido relacionado con reacciones que son mediadas por IgE, que más adelante vamos a ver. Dentro de las especias, estos se dice que pueden generar tanto reacciones adversas que pueden estar causadas por efecto de la capsaicina, o también pueden generar procesos mediados por IgE, sobre todo en pacientes que tienen sensibilización a artemisa y polen de abedul, ya que pues con estos pueden presentar reacciones cruzadas. Las especias más conocidas o que más generan reacciones alérgicas son el azafrán, la paprika y el cúrcuma. De acuerdo a esta tabla representativa, pues aquí clasificamos a los colorantes naturales de acuerdo a su tonalidad. Podemos ver que el anato, el azafrán y la cúrcuma tienen una tonalidad amarillo-naranjosa, mientras que el colorante cochinilla pues va a estar en la tonalidad roja. Y pues de este lado tenemos la tonalidad verde dentro de la clorofila y la espirulina, que realmente estas no se han visto asociadas con mayor importancia a reacciones alérgicas. De este otro lado, en la tabla de la derecha, también podemos observar lo que son los colorantes naturales más conocidos y su origen. Por ejemplo, la carmina o el extracto de cochinilla va a estar encontrado en este animalito que se llama Dactylopius coccus, y es a través de su proceso, su obtención de este colorante, y puede ir desde naranja a rojo. Otro de los importantes es el anato, que se obtiene de su origen Vixa orellana, y este pues va a estar dentro del grupo de los carotenoides y puede dar una coloración de amarilla, naranja o incluso hasta roja. Y más abajo tenemos a la paprika y al azafrán, que también pues están dentro de la misma gama de color. Y por último, al cúrcuma, que pues ya tiene una coloración amarilla. Y pues aquí están también los orígenes de estas especies. Ya hablando sobre los colorantes artificiales, estos vimos que pueden causar reacciones adversas. Sin embargo, las alergias van a ser muy raras, ya que estos tienden a no tener proteínas o a tener proteínas de muy bajo peso molecular. Se ha visto que con la administración de estos colorantes puede haber un aumento en el nivel de histamina en el plasma, y que también puede haber una disminución en el metabolismo de la ciclooxigenasa con una consecuente producción de prostaglandinas, lo que nos va a generar en sí los síntomas de una
alergia o pseudoalergia. Hay un estudio reciente que estudió productos comestibles de una tienda de Estados Unidos de abarrotes, en donde estudió 810 artículos para ver la cantidad, o más bien el porcentaje de colorantes que se encontraba en estos productos. Y el colorante más encontrado con mayor frecuencia fue el rojo alura, con un 28.9%, seguido del azul brillante, con un 24.2%, la tartrazina en tercer lugar con un 20.5% y por último el amarillo crepúsculo con un 19.5%. Hay otro tipo de colorantes sintéticos que son de la tonalidad roja, como el amaranto y el Ponceau 4R. Sin embargo, estos no están autorizados en países como Estados Unidos y Finlandia, solamente están permitidos en la Unión Europea. Dentro de la fisiopatogenia de estas reacciones que ocasionan los colorantes, pues va a ser muy aplicable a lo que es la hipersensibilidad alimentaria. Los aditivos alimentarios o los colorantes nos pueden generar una alergia alimentaria a través de un mecanismo inmune o una hipersensibilidad que va a ser no alérgica, tanto puede ser metabólica, farmacológica, tóxica o otras. Y dentro del mecanismo inmune que pueden utilizar puede ser mediada por IgE, puede ser no mediada por IgE e incluso puede ser mixta o mediada por células. Es por esto que los aditivos naturales pues tienden más a generar respuestas mediadas por IgE debido a que sus moléculas son de un peso molecular suficiente para inducir esta respuesta mediada por IgE. Sin embargo, por parte de los aditivos sintéticos, como estos van a actuar como aptenos debido a su bajo peso molecular, pueden inducir una respuesta mediada por IgE también, pero siempre y cuando estén unidos a una molécula transportadora grande, que pues en este caso pudiera ser la albúmina. Sin embargo, esto es pues con mucho menos frecuencia. Lo más frecuente que se ha visto es que causan reacciones no mediadas por IgE. Hablando específicamente de la tartrazina también es conocida como el colorante amarillo 5 o de acuerdo al Sistema Internacional de Numeración de Aditivos Alimentarios como con el número 102 o si es en la Unión Europea como colorante E102. La dosis diaria aceptable de este colorante es de 0 a 7.5 miligramos por kilo de peso corporal. Pues ya vimos que pertenece al grupo de los colorantes sintéticos y pertenece también a la clase de los que son azoicos. Se va a caracterizar por ser soluble en agua y debido a esto podemos utilizar para colorear muchos productos, sobre todo bebidas, golosinas congeladas, mezclas en polvo, productos de gelatina, dulces, glaseados, jaleas, especias, aderezos, salsas, productos horneados y productos lácteos. Se ha evaluado la toxicidad de este colorante en múltiples ocasiones. Las últimas registradas son en 1966, en el 75, en el 84 y en el 2009. Aproximadamente cada 10 años se están haciendo reevaluaciones sobre la toxicidad de este colorante. Y esta toxicidad se ha evaluado con dosis más altas de la que es dosis diaria aceptable. Se ha visto que el alto consumo de la tartrazina va a actuar como un activador de receptores de estrógenos o senoestrógenos y también que va a incrementar el riesgo de cirrosis biliar primaria en mujeres posmenopáusicas. Además, en otro estudio se utilizaron rangos muy altos desde 125 a 500 miligramos por kilo que fueron administrados por 30 días y lo que se observó es que inducían neurotoxicidad y déficits de aprendizaje y de memoria. Todos estos efectos adversos del consumo alto se asociaron a el incremento de la perioxidación lipídica y la producción de especies reactivas de oxígeno con la inhibición de enzimas antioxidantes endógenas. Sin embargo, en este artículo se establece que es muy poco probable que se alcance pues estos niveles de exposición con la ingesta alimentaria diaria. Se ha visto que sí se ha aumentado el consumo de la dosis diaria aceptable, sin embargo, pues no ha llegado a rangos tan altos para poder ocasionar síntomas neuropsiquiátricos.
Dentro del metabolismo de la tartrazina, pues sabemos que las vías de exposición pueden ser diversas. Podemos tener contacto con ella a través de la inhalación, del contacto cutáneo. Sin embargo, la vía de exposición más importante o la que genera más reacciones alérgicas va a ser la ingesta. Y de acuerdo a esta tabla podemos ver que la absorción es menor al 5%, y el metabolismo va a ser de manera extensa a través de la microflora gastrointestinal y va a ser absorbida fácilmente por algunos metabolitos. De acuerdo a su excreción, en este artículo menciona que la mayor parte de su excreción es mediante la orina. Sin embargo, en este otro, que es de la OMS, encontré que la excreción por heces puede ir hasta el 90%. Entonces ahí pues hay como pues una incongruencia realmente. Yo me quedaría con esta que es de la OMS, que creo que es más confiable, donde la excreción de las heces es del 90% en 72 horas, y también se excreta por la orina, pero en un porcentaje mucho menor de 72 horas. También se ha observado en estudios que se secretan pequeñas cantidades de tartrazina en la bilis, y sus metabolitos, el ácido sulfanílico y la 4-sulfofenilhidracina, representaron hasta el 49 y 30% de la radiactividad urinaria en 48 horas. Esto quiere decir pues que estos metabolitos pues son muy radioactivos y se encuentran pues también en la orina. También estudios han encontrado que la dosis media letal es de arriba de 2.000 miligramos por kilo. La dosis media letal se refiere a la cantidad de la dosis de una sustancia que necesitamos para matar a la mitad de un conjunto de animales de prueba después de un tiempo determinado. Y pues como podemos ver, sí es muy alto. Dentro de las manifestaciones clínicas de los colorantes de manera general, pues ya vimos que van a depender del colorante ingerido, pero sobre todo se van a caracterizar por ser cutáneas. ¿De qué manera? A través de angioedema, a través de urticaria, puede ser a través de la exacerbación de la dermatitis atópica o incluso una dermatitis por contacto. Sin embargo, también hay reportes que se ha asociado a reacciones graves mediadas por IgE como la anafilaxia y el asma. Específicamente con la tartrazina, esta se ha encontrado que se ha asociado más frecuentemente a brotes de eczema, de dermatitis atópica y también de urticaria. En este artículo se encontró que la ingesta de este colorante va a desencadenar síntomas en niños que presentan urticaria crónica. Sin embargo, en una muestra que se hizo con 18 niños con esta patología de urticaria crónica, la reintroducción del colorante de 1 a 5 años después de hacer la eliminación de este colorante no causó síntomas. Y por parte de un metaanálisis que realizó Cochrane, se encontró que ningún estudio había demostrado que la provocación con tartrazina empeore el asma o que, por otra parte, evitando este colorante la pueda mejorar, por lo que pues ahí queda también la duda. En este otro artículo también se menciona que la tartrazina se ha relacionado sobre todo con enfermedades como urticaria idiopática crónica y también con brotes intermitentes de dermatitis atópica. Incluso se ha llegado a asociar a erupciones medicamentosas fijas en niños. Sin embargo, Nettis en el 2003 encontró que el porcentaje de urticaria y angioedema agudo inducido por tartrazina con un desafío alimentario doble ciego controlado por placebo es tan bajo como menor al 1%. Sin embargo, como ya habíamos visto, lo que está más en auge o más preocupando a la comunidad médica es que este colorante se ha asociado a irritabilidad, inquietud y trastornos del sueño en algunos niños, y estos síntomas van a tener un efecto dosis-respuesta. A mayor consumo, pues los síntomas van a estar presentes con mayor intensidad o con mayor frecuencia. Las manifestaciones clínicas de acuerdo a cada uno de los colorantes. Del lado derecho de su pantalla podemos ver los colorantes que son naturales, y como podemos ver casi todos generan por lo menos urticaria y angioedema. Sobre todo el anato puede llegar incluso a originar rinitis, puede originar vómitos y cólicos. Por parte del azafrán también puede llegar a ocasionar rinitis y sobre todo dermatitis de contacto.
Por parte del cúrcuma, también dermatitis atópica, urticaria y rinitis. Y los betacarotenos también pueden generar brotes de dermatitis atópica. La paprika, por su parte, puede ocasionar urticaria, edema facial y tos severa e incluso urticaria. Entonces, si vemos, pues las manifestaciones clínicas son muy similares, ya que se asocian más a reacciones mediadas por IgE, aunque pues la mayoría son leves. Por parte de los colorantes sintéticos, como por ejemplo el amaranto, se ha visto que lo que más causa va a ser una agravación de una dermatitis atópica preexistente o urticaria, igual que el colorante rojo Ponceau. La tartrazina se ha asociado a urticaria, a asma y anafilaxis en algunos reportes de caso que más adelante vamos a ver. El amarillo ocaso o el amarillo crepúsculo, también urticaria, angioedema, eczema, asma y anafilaxis. Y pues de estos últimos colorantes no hay reportes todavía de reacciones alérgicas. Por parte de los que son no azoicos, la eritrodicina puede causar también agravación de la dermatitis atópica y el azul de patente urticaria. Para poder hacer el diagnóstico, pues primero tenemos que sospechar de un aditivo alimentario. ¿Cómo vamos a sospechar de este aditivo alimentario? Sobre todo cuando los pacientes reportan un historial de reacciones a una serie de alimentos que no van a estar relacionados entre sí, o también cuando refieren sus síntomas asociados a medicamentos que se preparan comercialmente, pero no cuando se preparan en casa. Algo muy importante es que en primer lugar se debe de descartar reacción a los principales componentes de los alimentos. Por ejemplo, excluirse pues la alergia a los 8 alimentos que son más comunes, que son los que les muestro aquí en la pantalla. Y después de eso, pues entonces sí, ir sospechando en un aditivo alimentario. Pero según este artículo, pues nos recomienda primero descartar las causas más comunes y después irnos con lo menos común, que en este caso serían los aditivos o los colorantes. Para poder hacer el diagnóstico, pues realmente algún estudio de laboratorio no lo hay. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero este es como el algoritmo más estudiado o más aceptado, en donde vamos a realizar una eliminación de los colorantes de la dieta desde 3 a 5 semanas. Esto puede ayudar a mejorar los síntomas o a descartar la sospecha que tengamos de alergia a aditivos. ¿Cómo vamos a hacer esta dieta de eliminación? Pues sugiriéndole al paciente solo consumir comida casera, que utilice ingredientes ya conocidos, no empaquetados, y que evite alimentos que sean comerciales o preparados previamente. Posteriormente de esta dieta de eliminación de 3 a 5 semanas, se requiere hacer pruebas de reto para poder identificar si realmente el paciente desarrolla alguna sintomatología. Y por último, pues una vez identificado el colorante pues involucrado, dar una educación al paciente, sobre todo en los diferentes nombres que el colorante puede tener, como por ejemplo en la tartrazina, referirle al paciente que puede venir como tartrazina, amarillo número 5 o con el número de E102. Ya vimos que pues el diagnóstico es un potencial reto para los médicos y va a estar basado tanto en la historia clínica como en el consumo de un aditivo alimentario que el paciente nos refiera. Tenemos que identificar bien si los síntomas van a estar mediados o no mediados por IgE, como anafilaxia, asma, urticaria, rinitis, dermatitis atópica, como ya lo vimos, e incluso dermatitis de contacto. Las pruebas para demostrar la presencia de involucro de inmunoglobulina E, como las pruebas cutáneas o de IgE específica en sangre, tienen realmente una utilidad limitada, porque como ya lo vimos, aunque los colorantes naturales son mucho menos frecuentes, los que son más frecuentes son los sintéticos. Sin embargo, la mayoría de reacciones no están mediadas por IgE. Sin embargo, hay varios reportes que incluyen hasta un 35% de pruebas cutáneas positivas en pacientes con alergia documentada a cierto aditivo alimentario. Por parte de la prueba de activación de basófilos, puede ser útil en reacciones de hipersensibilidad mediadas y no mediadas por IgE. Sin embargo, la limitación que este estudio tiene es que se debe de realizar justo después de la reacción del paciente.
En cuanto a las pruebas epicutáneas, que son las pruebas de parche, estas van a ser útiles sobre todo en reacciones inmediatas como asma, alergia alimentaria, dermatitis atópica y urticaria. Sin embargo, el estándar de oro, como en la mayoría de las alergias alimentarias, pues va a ser el reto oral doble ciego controlado con placebo a aditivos alimentarios siempre y cuando se haga una dieta de exclusión de los mismos del tiempo mínimo que se establece. De este lado podemos ver un algoritmo de diagnóstico en donde en la parte de arriba pues vamos a tener la historia consistente de la alergia a los aditivos alimentarios. Si la tenemos, hay que verificar que la reacción sea compatible con reacciones que estén mediadas por IgE y si sí es el caso, se debe de hacer la dieta de exclusión de los colorantes y posteriormente hacer la prueba de reto, así como pues valorar el uso de pruebas cutáneas en caso de que pues sus síntomas se sospeche que sean mediados por IgE. Por otra parte, si la historia no es consistente con alergia a aditivos alimentarios, pues sí es importante valorar otras reacciones que pueden ser tanto tóxicas como metabólicas, o sea, más de hipersensibilidad alimentaria. Si nuestros síntomas no son compatibles con IgE, pues necesitamos ver cuál es la enfermedad atópica de base, si es urticaria crónica, dermatitis atópica o esofagitis eosinofílica, que generalmente pueden ser reacciones de tipo mixto, pueden ser tanto mediadas por IgE como no de IgE. También se sugiere hacer una dieta de eliminación con un reto oral al aditivo y después valorar las pruebas epicutáneas o las pruebas de parche. En cambio, si no presenta ninguna de esta enfermedad atópica de base, de igual manera necesita hacerse la dieta de eliminación y hacerse el reto oral para poder corroborar o descartar pues la alergia al aditivo alimentario en cuestión. Del lado derecho les muestro pues algunas de las recomendaciones porque realmente no hay nada estandarizado de cómo se necesitan hacer las pruebas tanto epicutáneas como cutáneas. Se dice que para la tartrazina, para las pruebas epicutáneas, deben de tener una concentración de 1% de glicerina y para las pruebas cutáneas la solución debe ser de 100 miligramos por mililitro con una solución salina al 0.9%. Y para hacer el reto oral, estos autores sugieren con una solución de 100 miligramos por 100 mililitros en dextrosa del 5% y que el paciente consuma la dosis recomendada de 50 miligramos, es decir, la mitad del líquido preparado para poder verificar si presentan reacciones adversas. El límite de la ingesta recomendada es de 200 miligramos por kilo. Para la prueba de reto, otros autores sugieren que se pueden mezclar, pues se pueden utilizar mezclas de un mismo color para disminuir el número de desafíos. Y después los componentes de la mezcla se van a probar de forma individual dependiendo de a cuál haya salido positivo. La recomendación de manera general es que se utilice para la prueba de reto 1/10 parte de la dosis diaria aceptable como máxima dosis. Sin embargo, en este cálculo no se tomó en cuenta la concentración de los colorantes ni la ingesta diaria que estos tenían. Estos resultados, como ya vimos, deben de interpretarse con cautela ya que no hay protocolos estandarizados. En este otro cuadro hay otra forma que sugiere cómo hacer el reto oral. Por ejemplo, de acuerdo a Pestana, Moreira y Oleg, sugieren hacer la prueba de reto con 35 miligramos solamente y esperar si presenta el paciente alguna reacción adversa. Sin embargo, Netis, Colanardi, Ferranini y Tursi, ellos recomiendan ir haciendo incrementos de la dosis cada 2 horas desde 5, 10 a 20 miligramos para poder observar si el paciente presenta algún tipo de reacción mediada por IgE. Y estos otros autores también sugieren una dosis en aumento, sin embargo no dicen cada cuánto tiempo. Entonces son varias maneras de hacer las pruebas de reto, sin embargo no hay nada estandarizado y pues sería decisión de cada alergólogo cómo la quiere realizar y cómo se siente más seguro. En la parte de arriba, en esta parte, este autor que se llama Park, en el 2008 también nos muestra una prueba de reto a una mezcla de colorantes que puede ser amaranto, tartrazina, amarillo ocaso o crepúsculo y eritrocina.
y aquí dice que se debe de administrar cada 30 minutos una sexta parte, 2 sextas partes y 3 sextas partes de la dosis diaria aceptable para poder hacer el reto progresivo y obviamente observar si presentan alguna reacción adversa, sobre todo si es mediada por IG. Hay que tomar en cuenta nuevamente que una tercera parte de los pacientes que son alérgicos pueden salir positivos a estas pruebas de reto. Sin embargo, el que nuestra prueba de reto nos salga negativa no nos excluye el diagnóstico. Esta es otra tabla en donde se sugiere otro tipo de prueba de reto. Aquí tenemos la tartrazina y esta prueba de reto se sugiere hacerla con un placebo que es la lactosa, utilizando cápsulas opacas pues para que no se vea la diferencia, ya que la tartrazina tiene un color rojizo. Aquí recomiendan ellos que se dé la dosis de placebo, 25 miligramos de tartrazina y 50 miligramos de tartrazina, con un intervalo de 3 horas entre cada uno para poder observar las reacciones. Y bueno, pues el tratamiento ideal, si ya detectamos o ya diagnosticamos una reacción adversa a un colorante, en este caso pues la tartrazina o cualquier otro, el tratamiento ideal va a ser la exclusión del aditivo del colorante en la dieta del paciente y sobre todo la educación. Hay que enseñar a los pacientes a leer las etiquetas, a preguntar el uso de estos colorantes en restaurantes y sobre todo si presentaron síntomas graves como una anafilaxia, pues explicarles el uso correcto de la adrenalina o el autoinyector. Y en caso de que presenten síntomas leves, se debe otorgar tratamiento sintomático dependiendo del síntoma que se haya desarrollado, ya sea en base a esteroides sistémicos, antihistamínicos o broncodilatadores. Este es un ejemplo de una dieta libre de aditivos o pues a su vez de colorantes, en donde como podemos ver pues pueden consumir muchos alimentos siempre y cuando no consuman alimentos que estén en conserva y procesados. O sea, todo lo que esté empaquetado en el súper no se puede consumir, pero por ejemplo puede el paciente consumir pasta siempre y cuando evite la que sea libre de gluten o la pasta que sea hipoproteica, ya que esta se ha visto que tienen más aditivos. En cuanto a la carne, cualquier tipo de carne que sea fresca o congelada, sin embargo, evitar lo que son embutidos o cortes fríos y también la carne que esté enlatada. En cuanto al pescado también, puede consumir cualquier tipo de pescado fresco o congelado, siempre y cuando evite el pescado procesado o que esté enlatado. Frutas y vegetales, prácticamente todo lo que sea fresco. En cuanto al queso, puede consumir mozzarella o queso parmesano. Los únicos condimentos que puede usar los pacientes son miel, sal, pimienta y azúcar. Y obviamente puedes evitar salsas que estén preparadas comercialmente debido a no saber qué ingredientes utilizan. Y en cuanto a bebidas, se sugiere que puede consumir el paciente café, leche, té y agua. Debe de evitar sobre todo bebidas alcohólicas, jugos de fruta, bebidas energetizantes o cualquier bebida que esté embotellada o que esté enlatada. Y bueno, en este artículo podemos ver que también, como ya vimos desde el principio, la tartrazina no solamente está en los alimentos, también se ha visto que lo incluyen muchos medicamentos. Desde 1981 hay reportes de medicamentos que contienen este colorante y que se ha visto que hay pacientes que presentan reacciones adversas a este colorante. Por ejemplo, en este artículo del año 1987, los autores describen 5 casos de aparente alergia a la tartrazina o el amarillo número 5 en 170 pacientes expuestos al tinte de los antidepresivos. Realmente no mencionan cuáles antidepresivos, pero sí de manera de conclusión estos autores refieren que la frecuencia de la sensibilidad a la tartrazina fue mucho mayor de lo que se encontraba informada en la bibliografía de 6 por cada 1000 personas, ya que en este caso en específico, pues 5 pacientes de 170 pues son un gran porcentaje. También en este otro artículo se hizo un estudio en pacientes ambulatorios de este rango de tiempo que llegaron a desarrollar reacciones alérgicas o intolerancia a este mismo
colorante en medicamentos también psicotrópicos. Los sujetos que mostraron reacciones alérgicas a la tartrazina, se hizo el cambio posteriormente a medicamentos que no la contenían y como resultado se encontraron que de 2.210 pacientes que fueron expuestos a medicamentos que contenían tartrazina, 83 de ellos, es decir, el 3.8%, desarrollaron reacciones alérgicas. Sin embargo, los síntomas desaparecieron dentro de las 24 a las 48 horas de que les quitaron el medicamento y al momento en que se le hizo el cambio al medicamento que no tenía el colorante, ningún paciente volvió a presentar reacciones. En este artículo refieren que el antecedente de alergia a la tartrazina estaba presente desde el 13.2 y el 15.7 de los pacientes que tenían antecedente de sensibilidad a la aspirina. Y este es el primer reporte que encontré en la bibliografía de un choque anafiláctico debido a la tartrazina o el amarillo número 5, pero fue publicado en 1978. De hecho, solamente encontré el abstract, no pude encontrar el artículo completo, pero se refiere que se trata de una niña embarazada de 15 años que experimentó un choque anafiláctico después de recibir un enema que pues ya en los estudios observaron que contenía tanto amarillo 5 como amarillo número 6. Y a esta paciente se le realizó mediante técnicas de punción cutánea, o sea, prick test, para determinar la sensibilidad a los componentes del enema y se observaron positivos tanto para amarillo 5 como para amarillo 6. Y está también este otro reporte de caso de una anafilaxia a la tartrazina de 1981, en donde nos refieren que se presentó el caso en el que se descubrió mediante una deducción exposiciones ocultas repetidas al colorante tartrazina en un paciente que tomaba aspirina con continuidad. Entonces, lo que estos autores concluyen es que existe una alta correlación entre la sensibilidad de la aspirina y la sensibilidad a la tartrazina, pero que lo contrario es extremadamente raro. En este otro estudio de la seguridad de la ingestión de la tartrazina a través del estudio doble ciego controlado con placebo en pacientes alérgicos, pues el objetivo fue evaluar la seguridad de este colorante, la tartrazina, en sujetos atópicos que podían padecer alguna enfermedad alérgica o sensibilidad a los AINES. Se estudiaron pacientes pues con atopia y en un total de 26 y se utilizó el estándar de oro en estos pacientes. Primero el desafío cruzado y luego el doble ciego controlado con placebo con 35 miligramos de tartrazina. En este estudio se arrojaron los resultados que no hubo diferencias estadísticas entre placebo y fármacos en aspectos cutáneos, respiratorios o cardiovasculares. Por parte de este otro estudio en donde se evaluó la prevalencia de la sensibilidad a los aditivos de alimentos y medicamentos en pacientes con urticaria idiopática crónica, el objetivo fue determinar la prevalencia de reacciones a alimentos y aditivos de medicamentos en pacientes con esta enfermedad. Se hizo un desafío simple ciego a 100 pacientes con los 11 aditivos más importantes y de estos 100, 43 ya habían informado antecedentes de sensibilidad a aditivos alimentarios o medicamentosos. Los sujetos que salieron positivos a este desafío simple ciego, se les hizo el desafío doble ciego controlado con placebo. Y los resultados que se obtuvieron es que solamente 2 tuvieron una respuesta urticaria positiva en el desafío simple ciego, esto es decir, menor a 1%. Sin embargo, en el desafío doble ciego controlado con placebo, ninguno de estos pacientes tuvo respuesta positiva. Adicional a esto, se hace énfasis en que no hubo síntomas gastrointestinales, respiratorios y ningún paciente informó reacciones tardías. Y pues las conclusiones de esta sesión es que a pesar de la frecuencia referida por los pacientes, la alergia a los aditivos no es frecuente, pero puede llegar a desencadenar manifestaciones inmediatas e incluso mortales. El examen físico y la historia clínica son necesarios para decidir las pruebas diagnósticas más adecuadas. El reconocimiento de las reacciones que son mediadas por IgE va a ser esencial para un adecuado diagnóstico y oportuno tratamiento, y la dieta libre de aditivos puede mejorar la atención del paciente, pero los médicos deben realizar una prueba de reto con el aditivo sospechoso en caso de síntomas informados leves o inconsistentes. Y mis conclusiones personales son
que las reacciones alérgicas a los colorantes son cada vez más frecuentes debido a la exposición más constante por el consumo cada vez mayor de productos procesados. El diagnóstico del tipo de reacción, ya sea mediada o no por IgE, implica un reto para el médico y se requieren más estudios para determinar los mecanismos fisiopatológicos exactos que desencadenan las reacciones a estas sustancias. Y integrando a nuestra paciente del caso clínico, mi conclusión es que puede haber llegado a presentar con mayor probabilidad una anafilaxia por cofactores debido al consumo de los AINES, el consumo de alcohol. Sin embargo, una anafilaxia inducida por colorantes, incluso a tartrazina en este caso, que a pesar de que es un colorante sintético y no es frecuente, no puede ser descartada con seguridad, ya que pudo haber actuado pues a través de aptenos para hacer una respuesta mediada por IgE. Y eso sería todo de mi parte.